noches. Para mí es un grato honor el estar en esta hora compartiendo la palabra del Señor y más cuando sé que muchos están conectados. Un abrazo especial sobre este distrito, especialmente a la Iglesia de la Esperanza y sobre todo la iglesia local. Como les decía, es un gratísimo honor compartir la palabra. El capítulo 18, versículos 10 y 11 del Evangelio según San Juan nos da un versículo donde nos entra en una historia, en un drama que no dice mucho, pero nosotros tenemos el derecho de imaginar el impacto, porque el impacto de la gracia, o nadie escapa al impacto de su gracia, a menos que tú quieras cerrar tu corazón. Nada ni nadie escapa al impacto de su gracia. El Señor tiene unas habilidades sorprendentes para llamar la atención. Y de hecho, antes de leer este versículo, uno de los pasajes o de la historia que más me llama la atención es la historia de David. Cómo el Señor tiene habilidades para llamar la atención, para hacerle entrar en una dimensión en la cual él estaba lejos. David, usted conoce, está confinado en su situación pecaminosa y el Señor le manda a Natán y Natán se aparece con una historia y Natán comienza específicamente en el mejor momento de la vida de David. Ustedes conocen que David amaba ser pastor de ovejas y cuando se acercaba un león, un oso, este varón, este muchacho joven tenía la capacidad de matar a estas fieras. Así que el Señor comienza simplemente en la brillante vida espiritual de David. Cuando Natán comienza la historia, había un hombre que tenía 100 ovejas y había otro que tenía uno. Enseguida el Señor conecta a David con lo mejor de su vida para atraerlo a lo peor de su vida. Nadie escapa al impacto de su gracia, a menos que tú quieras cerrar tu corazón para ello. Eso es en el Antiguo Testamento, es una forma hábil. El Señor llama la atención de David y logra que David vuelva en sí. En el Nuevo Testamento hay muchas personas en las cuales Dios usa sus habilidades para impactar, sobre todo en su caminar. Este maestro, en los años que vivió con sus discípulos, me llama la atención cómo tuvo habilidades divinas para llamarla, para captar la atención a aquellos que quería compartir su gracia. Y así podemos leer en ese mismo capítulo, versículo 10, lo siguiente. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Malco es un personaje que según la Biblia era esclavo, y nada más y nada menos que esclavo de Caifás. Si Malco era esclavo de Caifás, ¿de dónde vino? Joaquín Jeremías es un historiador que se atreve a decir que era oriundo de Arabia Saudita. Así que vamos a suponer que este Malco fue vendido a los romanos. Para nuestros días, ser una persona alta, esbelta, con porte físico, realmente eso llama la atención. En el mundo del arte usted tiene que vender su figura. Pero para el tiempo de la esclavitud, en el tiempo del Nuevo Testamento, de la era del primer siglo, si usted era un esclavo alto, fuerte, simplemente era un esclavo cotizado. Y pareciera ser que Malco tenía esas características porque era esclavo del sumo sacerdote. Ahora, ser esclavo del sumo sacerdote implicaba muchas cosas. Lo primero que implicaba era simplemente que tú, aunque tuvieses hijos en tu casa, no podías llevártelos contigo si un día adquirías la carta de libertad porque habían nacido dentro de la casa de tu amo. Segundo, tu amo podía hacer contigo lo que quisiese, te podía alquilar, te podía dar. Tercero, ser esclavo para el tiempo de Jesús. Imagínense que de cada 6 habitantes, es la estadística de otro historiador, de cada 6 habitantes, el mismo Joaquín Jeremías, había un esclavo. O sea que la esclavitud en el tiempo de Jesús era algo normal. Y a este hombre le tocó ser esclavo nada más y nada menos de aquel que representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Ahora usted puede imaginar, ya la Biblia está diciendo que se llamaba Malco. Y quiero adentrarme en la época en la cual Malco estaba viviendo, sirviendo en casa de Caifás. Según el mismo historiador, aquellos sumos sacerdotes poseían casas lujosas. Y dentro de su casa tenían un lugar al cual le llamaban muchos el aposento alto, un lugar de reunión espléndido. Y según el historiador, en casa de los sumos sacerdotes o del sumo sacerdote Caifás, había una habitación donde él se reunía con el Sanedrín, era el cuerpo
que legislaba las leyes de aquellos israelitas. Por lo tanto, Malco vio muchas veces a los líderes de Israel reunidos. Por lo tanto, Malco vio muchas veces escuchar de Jesús. Por lo tanto, Malco vio una división. Él se percató que Jesús era un ser antagónico en el cual Caifás estaba deseoso de encontrarse. Por lo tanto, Malco escuchó cómo el Sanedrín en casa de su amo procuraba la muerte de este maestro. Y por lo tanto, Malco se preguntaba, ¿por qué me he escuchado tantas cosas buenas del maestro, que sanó a tantos leprosos, que hizo tantas sanidades? Sin embargo, en casa de mi amo es un personaje que no encaja en la historia o en la vida de estos dirigentes. Yo estoy quizás suponiendo que Malco también tenía la esperanza que muchos tenían en aquel tiempo de un libertador que cambiaría el aspecto económico, político y social. Pero Malco, en su vulnerabilidad, estaba esperando este libertador, pero bien lejos, porque él había perdido quizás a su familia, su país, y estaba sirviendo en una cultura que estaba muy lejos de ser la de él. Malco había presenciado un antagonismo, y así repito, en el espacio en el cual le tocó vivir. Sin embargo, ese mismo Malco es comisionado para atrapar a Jesús. En la época en la cual Jesús sale del Getsemaní y se está disponiendo para ser entregado, en ese mismo momento donde Judas se adelanta para besar al maestro y enseñarle a la turba que era el que se decía ser buscado, Malco se adelanta para agarrar al maestro. Y para su sorpresa, uno de los discípulos saca la espada y trató de cortarle la cabeza. Lo único que encontró de su cabeza fue la oreja. Y para mayor aún sorpresa, se encuentra que Jesús, lejos de apoyar la acción de su seguidor, le recrimina a Pedro y le dice: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ahora Malco se está preguntando realmente quién es este, porque había escuchado que era un impostor, que se estaba aprovechando de los pobres, que era un sedicioso. Malco, que había escuchado una vez que Jesús era alguien que estaba estorbando la justicia judía, ahora se encuentra que Jesús está recriminando a sus seguidores y está tratando de ayudarlo. Usted puede imaginar en el momento en que la oreja es cortada y Jesús, si realmente me imagino que fue herida, no voy a no ser tan categórico, fue herida su oreja y Jesús se le acerca y le dice a Pedro: guarda tu espada, se le acerca a Malco y cura su oreja. Esta sorpresa para Malco fue algo que nunca se esperó. Malco estaba esperando el mismo antagonismo que había escuchado. Malco estaba esperando ver un impostor, alguien que estaba aprovechándose de aquella región. Malco estaba esperando lo mismo que había escuchado, pero ahora se encuentra algo diferente. Se encuentra que el Jesús del cual había escuchado por mucho tiempo le sana la herida, sin decir siquiera una palabra. ¿Por qué el escritor quiso notar el nombre? Es el único de los evangelios que muestra su nombre. ¿Por qué el escritor muestra esta historia y la deja en el silencio? ¿Por qué Jesús no le dijo siquiera una sola palabra a Malco? Creo que no lo necesitaba, porque era suficiente. Con solo Jesús sanar su herida le estaba diciendo tantas cosas. Jesús le estaba diciendo: mira, de aquel que tú has escuchado, no sabes ni la mitad. De aquel que por mucho habías escuchado en casa de tu amo, siquiera sabes quién soy. Nunca se esperó este esclavo que Jesús hiciese tal cosa. De hecho, podía haber dejado pasar esto si al final, con el hecho de estorbar que Malco fuera herido, Jesús no hizo más nada. O sea que Jesús se dejó llevar y aún fue llevado a la cruz. Así que ¿para qué? ¿Para qué Jesús quiere darle una lección a Pedro y al mismo tiempo llamarle la atención a Malco? Yo estoy imaginando que cuando Malco regresa a casa de Caifás, posiblemente muchos le preguntaron: ¿y esa sangre qué te pasó? Porque no veo herida alguna. Entonces, este varón, siendo esclavo, tiene que reproducir su historia. Pero una de las cosas que me llama la atención no es que él tuvo que reproducir su historia, sino es que ahora Malco se encuentra en una encrucijada. Lo que escuchó
Y entonces ahora lo que ha vivido, lo que vio, lo que sus propios ojos vieron. Porque el cristianismo no se basa en lo que te dijeron, sino en lo que has podido vivir. Porque comienza con escuchar. Pero si tú no vives lo que te dijeron, entonces no es cristianismo. ¿De qué te vale escuchar y no pasar por ese proceso en el cual tú vas a vivir lo que escuchaste? Ahora él había escuchado muchas cosas, pero ahora estaba viviendo. Ahora estaba viviendo y ahora estaba viendo que lo que se decía de él, que tenía poder, que levantaba muertos, que a uno le dijo después de 4 días, sal fuera, ahora se estaba preguntando. Entonces es cierto. ¿Estaba equivocado mi amo? Pero para su mayor sorpresa, en todas estas preguntas que estoy imaginando, que el autor no lo dice, otra de las sorpresas que pudo percibir es que él escuchó y quizás vio como el mismo maestro que lo sanó fue levantado en la cruz. Hay muchas interrogantes ahora en la mente de Malco. ¿Cómo un hombre que pudo hacer tal cosa? ¿Cómo un hombre que pudo sanar la herida? Para aquel tiempo la medicina no estaba tan adelantada como para curar una herida así de repente y desaparecerla. El pasaje dice, sanó su herida. Así que Malco está enfrentando muchas interrogantes porque el mismo que ve que él lo está librando, ahora está pendiente de una cruz. Y ahora se vuelve a preguntar, ¿realmente será un impostor? Usted puede imaginar que Malco como esclavo tenía la esperanza, como muchos en aquel entonces, tenía la esperanza de un cambio económico, político, social, pero para su, podríamos llamarle para su mentalidad, era una esperanza remota. Y creo que Malco estaba esperando que el gobierno romano fuese aplastado, su amo fuese muerto, para que así él pudiese tener libertad y así al menos tener la capacidad de ser libre y quizás regresar a su hogar, sí, estableciendo la posibilidad de que cuando fue subyugado su región no hayan sido muertos cuando los romanos irrumpieron en su ciudad. Cuando Malco quizás vio o escuchó que Jesús está pendiente de una cruz, ahora tiene más interrogantes. Pero hay otras interrogantes que son, podríamos llamarle, más inquietantes en la vida de Malco. Cuando Malco escuchó que Jesús fue bajado de la tumba, puesto en una, y al tercer día, cuando en toda aquella región se dijo que aquel varón que habían vituperado, que habían maltratado, que aquel varón que habían entrampado, que le habían puesto una corona de espinas, que aquel varón que había enseñado, que había sanado, había resucitado, entonces Malco, para mí entender, quizás es la palabra, se preguntó, ahora sí lo entiendo. Este hombre tiene la capacidad de sanarme, de con solo un toque desaparecer lo que Pedro me hizo. Este hombre para su seguidor, este hombre, pero ahora se deja morir y más que esto, resucita. Jesús no le dijo palabra. Y me llama la atención las habilidades que tiene el maestro de impactar tu vida y la mía. Porque mientras más adultos somos, más difíciles para hacer despertar la capacidad espiritual. Pero Dios tiene una capacidad impresionante para hacerte saber, tú que estás conectado o conectada, que no importa la condición en que estés, el Señor tiene habilidades tremendas, porque nunca le dijo palabra alguna a Malco, solo lo tocó. Malco entonces pudo revisar lo que escuchó y vivir lo que Jesús le permitió vivir para comparar realmente si Jesús era un impostor o no. No estoy queriendo establecer un crecimiento ficticio, pero sí estoy diciendo que cabe la posibilidad de que es imposible que un hombre como este no se haya hecho preguntas. ¿Por qué me está haciendo un bien cuando a él le están haciendo un mal? ¿Por qué, si tiene poder para sanar, por qué ese mismo poder no lo usa para libertarse? ¿Por qué este hombre, si ha sido tan vituperado, sigue con la misma condición, sigue con ese amor? ¿Y por qué los líderes que pretenden seguir a un mensaje parecido a él es antagónico? Yo creo que una de las cosas que posiblemente le
costó trabajo a Malco entender es que cuando se dijo que Jesús había resucitado, él sabía que Caifás, como era saduceo, no creía en la resurrección. ¿Y cómo es posible? Si supuestamente representa un ser divino, ¿cómo es que no puede creer en la resurrección? Es que simplemente él debió reconocer que nunca aceptaron a Jesús como maestro. Estaban esperando a otro. Estaban esperando a otro. Estaban esperando a otro. Y Jesús tiene habilidades impresionantes para impactar tu vida. Sería muy triste que tú sigas esperando a otro y pases por alto el toque sanador de Jesús. Sería muy triste que estés esperando otra historia y frente a ti esté Jesús llamándote la atención y tú no acabes de abrir tu corazón para que Él pueda entrar contigo, cenar contigo y cambiar tu vida. Porque Jesús tiene miles de formas de hacerte llamar la atención. A mí me impacta la manera en que Él, ejemplo, si uno comienza a analizar, en el momento en que Jesús toca a este esclavo, era un momento vulnerable para su vida. ¿Por qué? Porque acababa de pasar por un periodo de prueba emocional. Le había dicho a sus seguidores, velen conmigo, y se percató que sus seguidores no lo hicieron. Usted puede encontrar en la Biblia cómo Jesús suda gotas de sangre, experimentando lo que le venía encima. Y Jesús, en un estado vulnerable, sabiendo que le esperaba la cruz, tiene la capacidad de encontrar un lugar en su espacio emocional y tocar la vida de este hombre. ¿Por qué no dejó pasar esto? ¿Por qué simplemente no recriminó a Pedro y dejó a Malco pasar? ¿Por qué tuvo que tocarlo? ¿Por qué no le habló? Creo que esas interrogantes podrían desarrollar respuestas. Jesús tiene, repito, muchas habilidades para llamar nuestra atención. En un mundo donde está conformado para mirar a otro lado, Jesús todavía tiene las habilidades. En un mundo donde está conformado para que tu visión esté errónea a lo espiritual, Jesús todavía tiene las habilidades. Y las habilidades han sido ancladas no solamente en Él, sino en su mensajero, el Espíritu Santo, que está constantemente llamando a nuestra vida para decirnos, yo quiero entrar en una dimensión abierta contigo para que veas, para que vivas lo que has escuchado. Porque hay una diferencia en escuchar lo que de Jesús se dice y otra es vivir lo que una vez escuchaste. Yo no sé cuántos de nosotros, los que están conectados, están en la dimensión de que han escuchado lo que se dice de Jesús. ¿Qué ejemplo? Aquellos que pasamos por crisis y sabemos que Jesús tuvo el poder para abrir el mar rojo. Necesitamos en un momento que ese mismo Jesús esté en nuestra vida. El mismo Jesús que sanó la herida de Malco esté en nuestra vida para que cumpla las expectativas de realmente vivir lo que escuchamos o leímos a través de la Biblia. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive esa vida? ¿Cómo hacer que Jesús me toque como tocó Malco? Un corazón dispuesto y sincero, abierto, con necesidad podríamos llamarle, a la vulnerabilidad de este mundo. Jesús no deja pasar por alto eso. Unas rodillas que se arrodillen y que se dobleguen y digan, yo necesito sentir, vivir. Yo necesito el toque regenerador, aquel mismo toque que hizo que un esclavo pensara diferente. Porque si no puedo, así como no puedo asegurar de que Malco pudo pensar en el futuro, en un Mesías y se convirtió, pero sí puedo asegurarles que él se encontró en una disyuntiva en su mente, en muchas interrogantes diciendo, realmente había escuchado que este era un impostor y ahora encuentro algo diferente. Estoy hablando para alguien que todavía no ha entrado en esta dimensión y ha vivido lo que por mucho quizás hasta ha leído. Estaré hablando para alguien que está lejos de vivir una experiencia del toque regenerador del Maestro. Hablo para alguien que está en una crisis y no se percata
no está percatándose que el mismo Jesús que tocó a Malco, el mismo Jesús que tiene las habilidades de llamarte la atención, de hacerte levantarte, de resolver tu problema, de sanar tu herida, de sanar tu dolor, de desaparecer tus deudas, de hacer que tú brilles, de hacer que tú vivas, que seas feliz. El mismo Jesús que allá en el primer siglo pudo hacerlo, lo puede hacer hoy. Estoy hablando para alguien que está confiado o confiada en las gestiones y las habilidades del gobierno, hablando para alguien que está centrado en cuestiones humanas y se ha olvidado de que el Jesús histórico necesita a gritos ser el Jesús de tu experiencia. Porque cuando Jesús está en tu vida, en tu experiencia, ya no es lo que te dijeron, sino lo que he vivido. Y otra de las cosas que me llama la atención es que el maestro está impactando a una clase baja, tan baja como un esclavo. ¿Cuáles eran los derechos de un esclavo? Pocos. Jesús se detiene para recriminar a Pedro y enseñarle a Malco que no le importa su estatus, que está dispuesto no solamente a tocarlo, sino a sanarlo. Es un Jesús que está por encima de las expectativas humanas. Es un Jesús que no es el mismo Jesús que muchos de nosotros a veces tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Es el Jesús que está dispuesto a tocarte aun cuando tú no quieras hablar. Porque muchos de nosotros hemos pasado por momentos críticos, pero tan críticos, que ni deseos tenemos de hablar con Jesús. No tenemos deseos de hablar con Él. De manera sincera, los que conocemos la Biblia y conocemos todas las promesas y conocemos el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, Dios es nuestra amparo y fortaleza, alzaré mis ojos hacia los montes. Y cuando estamos en la crisis y no vemos el cumplimiento de esas promesas, muchos de nosotros no tenemos ni deseo de hablarle una vez más. Pero aún Jesús, en esa condición sincera, dispuesto está a estar en nuestra vida y hacernos vivir la experiencia con Él. Estaré hablando para alguien que todavía o que ha estado viviendo lo que le dicen y no ha experimentado realmente lo que es en tiempo real. Yo te invito en esta hora a que al orar conmigo en esta ocasión tú puedas sentir la necesidad de ser tocado. Porque puede que no seas esclavo en casa de Caifás, pero hay muchas formas de ser esclavo. Esclavo de las deudas, de los vicios, de las preocupaciones, de los problemas. Esclavo de los temores. Esclavo de aquello y no encuentras la libertad que te hace pensar que el maestro, aquel que tocó al siervo, puede hacerlo hoy. Por eso es que a ti que estás conectado, que estás conectada, si te es posible, únete conmigo en esta oración. Padre del cielo, mi problema tiene sentido cuando lo llevo y aun cuando no entiendo por dónde estoy pasando y aun cuando he leído las promesas repetidas en la Biblia y no encuentro para mi razonamiento la respuesta que quiero, reconozco que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el mismo que hizo abrir el mar rojo, que resucitó y que muy pronto viene, es el mismo que está dispuesto a entregarme una vida nueva en Cristo Jesús. Si hay alguien conectado que necesita experimentar y no más dejar de huir el que Jesús vive, por favor que lo haga, porque es el tiempo de vivir lo que hemos escuchado para experimentar realmente la vida que se vive cuando te encontramos en el camino. Cuando tú nos tocas con el Espíritu Santo, cuando tú transformas nuestra vida y cuando experimentamos realmente que estar contigo es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús.